Buenos días a todas y todos. Soy el profesor Jesús Alberto Acuaite Flores y me es grato darles la bienvenida a esta mesa titulada Miradas diversas a la pandemia por COVID-19, en la cual tendremos la presentación de diversos e interesantes trabajos de estudiantiles. Les recomendamos a los ponentes que cuentan con 8 minutos de exposición. Al finalizar las presentaciones se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Y sin más preámbulo, iniciaremos con la ponencia de Ferrer Pascual Eric Jesús, García Hernández Janet, Montero Figueroa Lisset Valeria, Trejo Carvajal Sebastián, cuyo trabajo lleva por nombre En tiempos de pandemia. Buen día. ¿Está bien mi audio? Se escucha. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Ferrer Pascual Eric Jesús y yo les voy a presentar En tiempo de pandemia COVID-19. Bien, el planteamiento y objetivos. La pandemia resultó en una situación que hasta la actualidad continúa impactando al mundo. Por ello, entender qué es la COVID-19, cuál es la biología del virus, por qué este se ha propagado tan rápido, cuál es de alguna manera es que diversos campos de conocimiento intervienen ante una situación de este nivel. Son parte de las cuestiones que fomentaron el desarrollo de este trabajo. Nuestra hipótesis se basa en la idea de que la ciencia y sus diversas variantes tienen un papel de suma importancia ante una situación como esta, campos de conocimiento que tienen y juegan un rol sumamente importante, y ello será visto desde el aspecto de la biología y la geografía, con una forma de visualizar su intervención ante una crisis sanitaria como la actual. Para la elaboración de este proyecto se usó múltiples fuentes de información verídica, reciente, emitida por organizaciones confiables, con el fin de recopilar datos relevantes ante la actual pandemia. El uso de las TIC fue una herramienta bastante útil para esta consulta de información, artículos, páginas web, solo por mencionar un ejemplo, con el fin de contar con la información necesaria para el desarrollo de este trabajo. Y a continuación les muestro el video documental. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Trejo Carvajal y junto con mis compañeros Lisset Valeria Figueroa Montero, Janet Carolina García Hernández y Eric Jesús Ferrer Pascual. Nuestros asesores fueron Edu Alberto Lecona, profesor de Geografía de la Preparatoria número 8, e Hilda Claudia Morales Cortés, profesora de Biología de la Preparatoria número 8. Les presentamos En tiempo de pandemia COVID-19. A lo largo del tiempo, la humanidad ha sufrido varias pandemias, las cuales han azotado al mundo. Más reciente, hasta el momento, el COVID-19, una gran enfermedad que sin duda alguna ha afectado al mundo entero en todos los aspectos. Pero, ¿qué es el COVID-19 y por qué se ha propagado tan rápido y ha llevado a la muerte a miles de personas alrededor del mundo? Esto con la idea de que campos de conocimiento puedan relacionarse ante la actual pandemia y por ello, ¿cuál es la relación que mantiene la pandemia con otros campos de conocimiento? Retomando parte de los sucesos más impactantes que han transcurrido de esta situación, podemos apreciar su relación con diversos campos del conocimiento, como el de la biología, con el fin de conocer las características del agente patógeno y el rol que tiene la geografía en la situación actual, con una recopilación de información basada en diversas fuentes, con el fin de conocer desde distintas perspectivas a la actual pandemia. Comenzamos en diciembre del año de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, donde se detectan primeros casos de pacientes con una enfermedad respiratoria, por lo cual China cierra su mercado mayorista de mariscos ante la sospecha de que los animales salvajes que venden ahí pueden ser la fuente de la infección. Para el 22 de enero, en Wuhan, tras dar a conocer el número de muertos aumentado a 17 y los contagiados a 547, anuncian la clausura de los aeropuertos y 2 días después el número de contagios llega a los 1000 y los muertos a 41. Posteriormente, la OMS declara el padecimiento causado por SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública internacional de aumentar los casos. Para el 11 de febrero se le asigna un nombre al coronavirus y pasa a llamarse COVID-19, por su acrónimo en inglés Coronavirus Disease, considerando a la enfermedad ahora como una pandemia. Primero nos enfocaremos desde el aspecto del campo de la biología. Tenemos que saber que los virus, como los agentes más numerosos del mundo, como un papel fundamental en la ecología, en la evolución de conjuntos de seres vivos, constituidos a nivel estructural por moléculas de ácido nucleico, contienen proteínas con un aporte genético único, capaces de invadir un organismo e infectar a células animales, vegetales e incluso otros virus. Responden al ambiente, mutan,
causan enfermedades, su capacidad de reproducción ocurre únicamente cuando se encuentran en el interior de una célula, pues no son capaces de producir energía de forma autónoma. Los coronavirus en los seres humanos afectan principalmente al sistema respiratorio, el cual puede ser muy severo y puede ocasionar la muerte, esto como una de las problemáticas más alarmantes que ha traído consigo esta pandemia. Reciben ese nombre ya que sus viriones son esféricos, con la peculiar característica de tener el aspecto de sus glicoproteínas en forma de corona solar. Los CoV en el último año han adquirido gran relevancia debido a su participación como protagonistas de enfermedades que han impactado de manera significativa a la humanidad. Los primeros CoV fueron descubiertos en aves en 1930. El COVID-19 es un padecimiento causado por el agente SARS-CoV-2, un síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. Respecto al origen que se ha estimado de los CoV causantes de estas epidemias, tienen sus vínculos en otras especies, pues el virus en la actualidad es semejante al agente RA-TG13 de los murciélagos. Se encuentra cubierto por una membrana lipídica. Su genoma posee una cadena de ARN positivo. Para SARS-CoV-2, la peptídea ACE2 ha sido reconocida como la proteína receptor en el humano. Cuando el virus ya se encuentra dentro de la célula, se da la biocénesis. El genoma viral utiliza el mecanismo celular del huésped tanto para su replicación, transcripción y traducción. Su contagio puede ser por aerosoles y o gotículas de saliva al toser, hablar o estornudar, superficies contaminadas por contacto directo entre personas, lo cual fomenta su rápida propagación, por lo cual la higiene personal y la sana distancia es vital para evitar el contagio. Ahora bien, en el campo de la geografía tan relacionada con el territorio juega un papel muy importante para crisis como la que vivimos actualmente, para comprender el origen, así o la propagación que ha adquirido esta pandemia, de qué forma poder intervenir o las medidas apegadas a su retención, por ejemplo, abarcando diversos campos de conocimiento, destacando y agrupando conocimientos de ramas como la epidemiología, urbanismo, economía, climatología o la salud, que aporta elementos para la toma de decisiones ante la prevención y promoción de la salud, fomentando la construcción de sociedades más adecuadas y prevenidas, así como determinar las comunidades más vulnerables. La geografía sigue muy de cerca al COVID-19 desde distintos enfoques. Gracias a la tecnología que usa, esta disciplina es vital contra el COVID-19, pues permite apreciar cómo esta pandemia avanza con el tiempo. En la cotidianidad, las noticias del COVID-19 usan tanto mapas como paneles de control o incluso frases que hablan del término de la geografía profesional, escalar, distribución o tendencia, por mencionar algún ejemplo. De esta manera, los mapas nos muestran la realidad tal así como el progreso, pero también los riesgos. Sin las herramientas y tecnología que se aplican en la geografía, sería muy complicado tomar decisiones acertadas. El COVID-19 ha afectado de manera significativa a la humanidad en tan poco tiempo. Conocer a quienes nos estamos enfrentando resulta ser crucial para la correcta toma de decisiones, retomando los sucesos más impactantes de lo que han ido de la pandemia. En este apartado pudimos conocer parte de los secretos que esconde un ser microscópico, así como el vínculo que mantiene con otros campos de conocimiento que nos permiten conocer su composición, estructura o características del agente infeccioso en el ámbito de la biología y su intervención en el territorio, los sectores de la población con el enfoque de la geografía que nos permite seguir muy de cerca la evolución de esta crisis sanitaria, un agente que logró poner en jaque al mundo, reconociendo lo vulnerables que somos después de todo. Muchas gracias por su participación. Muy interesante su trabajo. Muchas felicidades. Y bueno, agradecemos la participación del público asistente que nos ha compartido sus preguntas en el chat para los ponentes. Antes de compartirles, les recuerdo a los exponentes de favor ser muy claros y concisos en sus respuestas para economizar tiempo. Y en ese sentido, una pregunta que en un momento vamos a retomar algunas preguntas. Vamos entonces ahora con el siguiente equipo de trabajo constituido por Pacheco Reséndiz, Lilian Samantha, Granados Juárez, Sergio Gabriel, que nos van a presentar en la modalidad de cuento el trabajo titulado Encadenados por un desecho biológico. Se encuentran los ponentes Pacheco Reséndiz, Lilian y Granados Juárez, Sergio. Sí están, pero no tienen activado su audio.
¿Nos podrían apoyar con la activación del audio, por favor? ¿Ya se escucha? Te escuchamos. Gracias. Buenos días a todos los presentes. A continuación les presentaré el cuento corto Encadenados por un desecho biológico de los autores Pacheco Lilian y Granados Sergio, su servidor, asesorados por la doctora Carla Verónica García Cruz, profesora del plantel número 8. Empezaremos con el planteamiento del problema, el cual nos dice que la actual emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 nos ha obligado a generar varios desechos, por lo que es de vital importancia conocer información correcta para desechar estos residuos, ya que actualmente existe una considerable desinformación que nos puede llevar a generar más contagios. Los objetivos principales de este trabajo es poder concientizar a la población acerca del riesgo que se corre al no separar correctamente los desechos biológico-infecciosos generados, adaptar la información a un modo comprensible ya que éste puede llegar al público en general y prevenir contagios masivos por irresponsabilidad de otras personas. Tal es el caso del incorrecto desecho de un cubrebocas. En cuanto a la hipótesis, informar y concientizar a la población mediante información adecuada para la prevención de contagios a través de sencillos pasos que permiten desechar correctamente residuos biológico-infecciosos. Para la metodología de este trabajo realizamos una ardua investigación en el Manual Digital de Seguridad de los Laboratorios de Ciencias para la Escuela Nacional Preparatoria y en páginas confiables de la UNAM, SEDENA y CDC, comprendiendo extensamente el tema y así poderlo plasmar en un texto literario sencillo y de corta extensión, así como el uso de ilustraciones llamativas. En cuanto al resumen del trabajo, Yael es un joven que salió de casa para visitar a unos amigos en pleno semáforo rojo, tratando de mantener las medidas sanitarias establecidas por el gobierno para el combate del virus SARS-CoV-2. Para ello usó un cubrebocas casero. Sin embargo, sus amigos utilizaron incorrectamente el cubrebocas. Posteriormente, Yael llegó a su casa dejándolo botado en la mesa de centro, convirtiendo este cubrebocas en un auténtico riesgo biológico. Tiempo después, la señora Olga, mamá de Yael, y Mara, hermana de Yael, empezaron con la sintomatología asociada a COVID-19, por lo que Yael pidió a las autoridades de su localidad ayuda. Se les practicaron pruebas PCR para detectar la posible existencia de SARS-CoV-2. Platicando con la familia, se les informó que habían dado positivo y cuáles eran las acciones a seguir. Además, los materiales que se utilizaron para realizar las pruebas, hisopos, tubos de ensayo, equipo de protección, guantes de látex y cubrebocas, se desecharon incorrectamente en un bote de basura. Ese mismo día, el camión recolector pasó por su localidad. Al tomar la bolsa en la que iban los desechos biológicos infecciosos, tocaron todo el equipo contaminado y se contagiaron, esparciendo cada vez más este virus. Al término de 3 semanas de confinamiento, la mamá y la hermana habían pasado la enfermedad. Yael decidió crear y editar videos para YouTube y en 2 meses se convirtió en el youtuber más visto en cuanto a la prevención de la enfermedad. En cuanto a la experiencia de investigación, se eligió la modalidad de cuento corto, logrando así plasmar la información en un texto literario. Decidimos también poner ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas son la difusión de información veraz a través de un cuento que sea claro y comprensible para personas de todas las edades, además de que fue bastante sencillo trabajar en pareja. Algunas desventajas que presentamos fueron las siguientes. Tuvimos el tiempo reducido para preparar este producto, así como contratiempos personales y algunos problemas técnicos. En cuanto a las conclusiones, después de haber hecho la investigación y de difundir nuestro cuento en grupos familiares, pudimos corregir ciertos hábitos al desechar cubrebocas y guantes de látex, favoreciendo la prevención de la combinación de desechos biológico-infeccioso con los residuos inorgánicos. Además de que logramos empatizar con las demás personas, ya que una conciencia nuestra puede perjudicar a otros. Tal es el caso de las personas que se dedican a recolectar basura. Estas son las referencias utilizadas para este trabajo y agradecemos su atención. Muchas gracias a ustedes por la presentación de su trabajo. Vamos a dejar las preguntas para el final, por lo que ahora continuaremos con el siguiente equipo de trabajo, o mejor dicho, con la siguiente compañera, Torres Castro, Alexa Fernanda, quien nos comparten la modalidad de cuento
el siguiente trabajo titulado Un dilema entre pandemias. Sí, buenos días. Ay. Yo soy Buenos Alisa días. Fernanda Torres Castro y voy a presentar mi trabajo Un dilema entre pandemias con modalidad de ensayo por mis asesores Toledo Cortés Anaí y el doctor Canelo Rodríguez Ernesto. Bueno, mi planteamiento y objetivos. A lo largo de la historia se han presentado numerosas pandemias en el mundo y esto es muy inevitable, pero la forma en la que se maneja cada pandemia en el país habla mucho de este. Como lo es el caso en México hace 100 años, un poquito más de 100 años, 1918, con la famosa gripe española, en donde la economía, el conocimiento científico de la época y el contexto histórico nos van a ayudar a comprender por qué se tomaron ciertas decisiones en el pasado y sus consecuencias en ese entonces. Sabiendo un poquito más de este contexto histórico, podemos aprender o si no tener una referencia, un panorama más amplio 100 años después con la pandemia actual. Entonces, ¿qué tanto hemos aprendido? Ese es mi planteamiento. El objetivo del ensayo es entender cómo la situación de la sociedad mexicana influye en cómo se lleva a cabo el desarrollo de la pandemia en México, haciendo una breve comparación entre México de 1918 y el México actual, para así tomar conciencia de lo que se pudo haber mejorado. En mi hipótesis, dice, la famosa gripa española, así como el coronavirus actualmente, son muy semejantes en el sentido de que su propagación es mediante el aire y principalmente atacan el sistema respiratorio y su sintomatología es muy parecida, por lo que la pandemia por COVID-19 se pudo haber tratado de mejor manera. En la metodología, para la realización de mi ensayo, utilicé diversas fuentes bibliográficas e instituciones reconocidas como la UNAM, fuentes periodísticas, artículos de investigación histórica y de salud sacadas de metabuscadores confiables como PubMed, así como la ayuda de videos para mejorar mi comprensión en el aspecto histórico del tema. En el resumen, pues prácticamente el funcionamiento del virus en cómo llega a la célula y ataca así a las células de nuestro cuerpo. Vamos a tener que existen 3 tipos de influenza, que es la ABC, que es la que abatió en 1918 a México, y la que se presentó fue el tipo A. Entonces, con sus debidas consecuencias, al igual que COVID. Se presentaban vómito, diarrea, hemorragias, tos, fiebre, etcétera. Y la situación que estaba viviendo en ese entonces México, que era prácticamente las consecuencias de la Revolución Mexicana, pues también fueron un influyente en las medidas que se tomaron, así como el seguimiento de indicaciones, cómo lo llevaron a cabo el gobierno en ese entonces. Y en mi experiencia de trabajo, prácticamente hacer un ensayo fue toda una travesía, desde estar leyendo cada artículo, cada nota periodística, viendo videos, porque cada autor te sumerge en su propio mundo, en su propia opinión, en sus ideas, y pues te encontrabas información que hasta tal vez no estabas buscando, pero ahora sí que te sorprendía. Lo que más me agradó de realizar el trabajo fue conocer un poquito más de un tema que tal vez yo desconocía completamente y, darle diversas perspectivas. Hacer un constructivismo y dar una postura es de las cosas que más me gustaron de realizar un ensayo, porque yo pienso que cuando conoces bien un tema es cuando puedes elaborar una opinión firme. Y mis conclusiones es que, pues sí, las pandemias son inevitables, pero las podemos manejar de diferentes maneras si conocemos un poquito más tanto del virus o, la enfermedad que nos abate en ese entonces, o bien el contexto histórico de situaciones semejantes a las que estamos viviendo. A veces la falta de información es justificada históricamente porque de que no tenían antes fuentes de información y todo eso, pero al final ahorita un exceso de información en la sociedad también crea desinformación. La tecnología va evolucionando, pero tal vez la sociedad y el comportamiento humano de la sociedad mexicana tal vez no tanto. Y los ensayos nos hacen cuestionarnos acerca del tema que se escribe, que se investiga, y es excelente adquirir la información de un tema, pero es aún más enriquecedor cuestionar sobre este. Nos impulsa a conocer más y sobre todo a formar un criterio.
Y bueno, este tipo de trabajos son muy importantes ya que el autor forma un nuevo mundo, una nueva forma de observar un tema, una situación, y así adquiere el poder de hacer que el lector se interese por saber un poquito más sobre el tema. En este caso me encantó estar desde ese lado en donde tú puedes sumergirlos en tu propio mundo y dar a entender lo que tú quieres hacer llegar al lector. Y bueno, esta es mi bibliografía y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti por la presentación que nos has compartido. Vamos a pasar entonces ahora a la sección de las preguntas. Les agradecemos a cada uno de los participantes quienes nos han compartido sus preguntas a través del chat y vamos a hacer lectura brevemente acerca de ellas. Les recordamos, a los ponentes que deben de ser muy puntuales en la resolución de estas preguntas para economizar tiempo. La maestra Ana Karen Luna Fierro les escribe: muchas felicidades a todas y todos los estudiantes por estos excelentes trabajos, así como a los profesores que les asesoraron. Mi pregunta para los 3 trabajos es: ¿cuál fue el principal reto que enfrentaron a la hora de transformar su investigación a la modalidad que eligieron, ya sea video, cuento o ensayo? Y pregunta 2, bueno, primero la primera pregunta, me gustaría que lo respondan. Agradecemos a todos y todas las ponentes, así como a los profesores y profesoras que apoyaron en el asesoramiento de los trabajos discutidos en esta mesa. También agradecemos el apoyo del equipo técnico, así como del público que nos acompañó, y les invitamos a continuar con nosotros en la siguiente mesa que lleva por título La población ante la peste negra. Muchísimas gracias y buen día a todos y todas.